Bien, me parece que ya está grabando. Muy buenas tardes nuevamente con todos los asistentes al curso de Buenas Prácticas Vitivinícolas, aquellos que se encuentran en el aula de la Bodega Arpe y también de manera virtual a través de la sala Teams. Muchas gracias por participar en este tercer día. Vamos a iniciar ya la tercera de las 4 sesiones que hemos preparado para este curso. En esta sesión vamos a hablar sobre la poda en vid. Estará a cargo la magíster Cecilia Costa, en la cual vamos a hacer su presentación. La magíster Cecilia Costa es ingeniera agrónoma por la Universidad Nacional de Cuyo, de Argentina. Es magíster en gestión empresarial por la Universidad de Valparaíso de Chile. En la actualidad ejerce el cargo de gerente agrícola con especialidad en viticultura orgánica y sustentable en el grupo Avinea S.A. del país de Argentina. Y asimismo es docente invitada en asignaturas relacionadas al área de la agricultura por la Universidad Privada San Juan Bautista, profesor adjunto en Ecofisiología de la vid en la Facultad de Enología y Agroindustrias de la Universidad Juan Agustín Maza de Argentina. Ella es una docente invitada, producto de este convenio marco que tenemos con la Universidad Juan Agustín Maza de Argentina. Es posible ella de manera presencial, también respetando los protocolos de bioseguridad, ya está retomando actividades de forma conjunta. Así que, sí, muy buenas tardes allá, bienvenida, y toda la sala para realizar tu presentación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Feliz de volver a las aulas presenciales, porque bueno, a las aulas virtuales ya estamos desde el año pasado. Así que bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. El día de hoy vamos a ver poda en vid, poda y atada en vid. La idea es repasar algunos conceptos que hay que tener en cuenta cuando comenzamos a hacer la poda. Estamos justo en la época en la que ya algunos viticultores han comenzado, pero algunos todavía falta ponerse en marcha. Así que bueno, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a repasar un poco cuáles son los objetivos de esta poda invernal, el momento de realizarla según el objetivo, consideraciones en general a tener en cuenta, y vamos a ver un poquito de atada, algunos nuevos insumos que se están utilizando. Bueno, dentro de la poda tenemos dos tipos de poda. Una poda que es invernal y otra poda que llamamos en verde. Esta poda en verde, como la palabra lo dice, se realiza cuando la vid tiene hojas, es decir, desde brotación hasta maduración. Ese es el periodo en que se realiza esa actividad. En este caso, nos vamos a enfocar solamente en la poda invernal. Ahí vamos a hacer nuestro foco. Bueno, la poda invernal, vamos a ver un poco de la práctica que se hace en forma manual y también la opción de hacerla con una prepodadora en forma mecánica. ¿Cuándo comenzamos a hacer la poda? Los momentos de comienzo de la poda son desde caída de hoja hasta brotación. Ese es el periodo en el cual uno realiza la poda. El próximo. Ahí está. Sí, durante todo ese periodo yo tengo tiempo de hacer la poda. ¿Y por qué uno dice caída de hoja? Este es estado de amarillamiento. No es el momento para hacer la poda. ¿Por qué? Porque ahí ustedes ven algunas hojas verdes que todavía están activas. Esa actividad que hacen, están realizando fotosíntesis, y como ya no tenemos uva, el producto de esa fotosíntesis está yendo a las partes leñosas de la vid, donde es tronco, brazos y raíces.
Recuerden que la primera brotación, los primeros movimientos que hace la vid en el primer ciclo, lo hace a expensas de esas reservas. Entonces, mientras más tiempo tenemos esa hoja verde, más posibilidad tenemos de acumular reserva en esas partes verdes. Entonces, aquí lo que dicen, ¿desde hoja amarilla? No. Desde hoja verde amarillenta tampoco. Es desde caída de hoja. Y desde caída de hoja puede ser de que la hoja se quedó seca y se quedó adherida al sistema, que vino un viento por suerte y me lo voló, o invierno extremo. ¿Qué quiero significar con esta imagen? Esta imagen es de un viñedo que también soy responsable, que queda en la Patagonia, es el viñedo más austral del mundo, y estas nevadas suelen ser muy frecuentes. Pero esta nieve, más que si hay nieve o no hay nieve, ¿qué quiere significar? Que la planta ya está en un reposo absoluto. ¿Qué es un reposo absoluto? La planta ha bajado su tasa de respiración, pero no significa que esté muerta. Uno le ese lejos, uy, no, está muerta. No, tiene una actividad, pero tiene una actividad tan baja que me permite a mí hacer estas actividades. Muchas veces dicen en brotación. Muchas veces algunos viticultores piensan que podando tarde, sin hojas, uno adelanta brotación. Eso es erróneo. Atrasa, perdón, brotación. Eso es erróneo. ¿Cuándo tenemos que podar? Para retrasar brotación, tenemos que podar ya con la planta brotando. Pero tengan cuidado porque si ya la planta brotó, ya removió reservas, entonces si yo lo podo, le saco reservas y para volver a podar la planta tiene que volver a movilizar reservas. Es una práctica en zonas muy frías se hace, en zonas en donde tengo riesgos de heladas tardías se hace, pero hay que tener mucho cuidado con esta práctica porque muchas veces uno lo poda en este estadio y cuando se vuelve a producir la brotación, la planta no tiene fuerza suficiente y se producen brotaciones de tipo despareja. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno poda en brotación, más allá de que aparte daño algunos brotes que sí los voy a necesitar. Algunos puntos a considerar cuando uno poda. Primero, usar la herramienta adecuada de acuerdo al corte que vamos a hacer. Siempre respetar el sistema de conducción que se estableció en la plantación. A lo mejor la parrita tiene 20 años y yo quiero cambiarle, en vez de poda corta, que a pitón o pulgar, le quiero hacer vara. Bueno, ojo ahí porque primero hay que hacer otros análisis. Luego, el hábito de brotación que tiene esa variedad. Si la variedad esa brota en el extremo, si tiene dominancia apical, hay que siempre tener en cuenta de que hay que buscar un balance en la planta y vamos a ver otras consideraciones como son cicatrizar los cortes, la desinfección de las herramientas. Vamos a empezar con la herramienta adecuada para el corte. Acá tenemos tijera, tijerón o podón corto, tijerón o podón largo y serrucho. Cada una de ellas sirve para algo específico. Si yo me pongo a podar toda mi viña con un podón o un tijerón largo, voy a podar tipo burro, corte, 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 y no voy a hacer cortes precisos. Entonces, cuando tengo que hacer cortes sobre brotes de un año, brotes del diámetro de un lápiz, un marcador, uso la tijera. Si tengo que hacer cortes más gruesos, me voy a un podón corto o un podón largo. El podón largo generalmente lo utilizamos en los parrones o en los parrales. Y los serruchos cuando ya tengo que cortar madera muy gruesa. Ahora, todos ellos tienen que estar correctamente afilados. Porque los cortes tienen que ser limpios para poder realizar una buena poda. Ya si fuera hace unos 10 años atrás, yo le diría que esto es sofisticado. No, ya esto se está implementando, tijeras eléctricas, tijeras que andan a batería. Además, la primera que está en la parte superior eran las antiguas tijeras que uno se tenía que poner una batería mochila. Bueno, hoy eso ya está obsoleto y se usan aquellas que uno se las cuelga en un cinturón y pueden andar. ¿Por qué una tijera eléctrica y no una normal?
Cuando uno tiene que hacer muchos cortes, me refiero a que tenemos 5.000 plantas por hectárea, 4.000 plantas por hectárea, obviamente el podador sufre, nosotros lo llamamos un enmancamiento, que le empieza a doler un poco la muñeca. Bueno, al dolerle la muñeca, la tarea va a ser más lenta y lo que nosotros buscamos es que la tarea sea bastante rápida, siempre a conciencia. Estas máquinas, supónganse, la poda puede consumirle 10 personas un día para que se poda una hectárea. Bueno, con estas tijeritas, una persona se podría podar entre 2 a 3 hectáreas. Entonces, digamos, los rendimientos son mucho mayor con esta herramienta que con una tijera común. Tiene precauciones porque la tijera ni bien toca los alambres, se abre, pero hay otras que no son muy sensibles y el podador tiene la costumbre de podar y con la otra mano agarrar lo que está podando. Bueno, con esto hay que tener cuidado porque uno se puede cortar con facilidad. Por suerte existen guantes que tienen sensores en los cuales ni bien toca el guante, la tijera se abre. Son muy útiles para hacer cortes grandes y son muy livianas. Una batería le puede durar 8 o 7 días de trabajo, entonces no tienen que ir y volver para poderlas recargar. Después tenemos esta máquina prepodadora. ¿Cuándo uno la utiliza? Primero cuando tenemos brotes muy gruesos, zarcillos, que se agarran mucho los alambres, en donde el tironeo, que es sacar el resto de la poda de los alambres, es muy pesado. También pasa que durante la poda, si vamos a podar muchas hectáreas, ese tironeo termina produciendo dolores de espalda a la gente. Estas máquinas, ¿dónde se aconseja más utilizar? Cuando voy a podar un fundo grande. ¿Grande a qué me refiero? Más de 50 hectáreas. Como tengo que empezar, solamente tengo tiempo, desde caída de hoja hasta brotación para podar, muchos viticultores compran o alquilan esta máquina para poder hacer una prepoda. Esta prepoda, ¿en qué consiste? Es 2 cilindros con cuchillas que van rotando y van rompiendo el brote. ¿Y cómo me deja la planta? Como la imagen que está, si yo me pongo de frente a la izquierda, es decir, que todavía le falta un paso más para podar. ¿Cuál es una de las ventajas? Primero, como les digo, ahorramos en el tironeo. Y otra ventaja es que nos muele los pedacitos de sarmiento y me lo deja como un mulching o como una cobertura arriba del suelo. Entonces, ya una tarea que después, si no tengo que pasar con otro implemento moliendo esos restos de poda, esta máquina ya me la deja lista. Eso en cuanto a todo lo que son las herramientas. En cuanto a los sistemas de conducción que uno elige en plantación, tenemos a grandes rasgos espalderos y parrones o parrales. Los espalderos, si es un espaldero cordón pitoneado, su elemento de poda será un pitón o pulgar. Si es un espaldero guyot, será un cargador o una vara y un pitón. En lira será cordones. Sistema Casarzo libre también pitones. Parrones con cargador serán cargadores de 8 a 10 yemas y parrones en H pitón. Ahora, ¿por qué es importante esto? Ayer hicimos una pequeña práctica de poda con los alumnos y algunos me preguntaban, bueno, ¿y cómo sabemos que es cordón pitoneado? Si no estoy seguro, voy y pregunto. Yo no me meto a un fundo a podar sin antes haberle preguntado al dueño de qué tipo de sistema de conducción él formó la cepa. Muchas veces uno dice, esto es obvio. Muchas veces no es tan obvio porque las cepas están en formación y no es tan lógico mirar y decir, listo, cordón pitoneado. Hay algunas que son más sencillas, como, por ejemplo, la que está arriba es cargador, el que está abajo es en cordón pitoneado, el que está en una figura más grande es en lira. Este es un cordón, un parrón en H con un cordón pitoneado. El que está arriba es en cargador y el abajo es un casarse. Entonces, cada uno de estos sistemas de conducción está casi predefinido qué elemento de poda yo voy a utilizar. ¿Y por qué digo qué elemento de poda voy a utilizar?
Cada una de las variedades tiene características intrínsecas de fertilidad. Algunas cepas son más fértiles en sus yemas basales, otras son más fértiles en las yemas del medio o más distales a los troncos o brazos. Entonces, de acuerdo a esto, la persona que plantó ya eligió el sistema de conducción. Si eligió el sistema de conducción, seguramente para, por ejemplo, el primer caso, yemas fértiles basales, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, en ese tipo de variedades, yo voy a elegir una poda corta, es decir, una poda en pulgar o pitón. ¿Por qué? Y porque es más fértil en mis dos primeras yemas. Entonces yo lo que quiero es tener racimos. Si es fértil, es porque va a tener racimos. Bueno, y así sucesivamente. Hay variedades, por suerte, que son tanto fértiles en sus yemas basales como en sus yemas más distales. Por ejemplo, en Malbec. Le da lo mismo si uno hace pitón o hace vara o cargado. Pero miren la cantidad de variedades que se adaptan a ese tipo de poda que podría llamarse mixta. Y las variedades pisqueras en general son fértiles en sus yemas basales. ¿Eso qué significa? Que las variedades pisqueras se adaptarían mejor a una poda en pitón o pulgar. Aquí hablamos del hábito de crecimiento. La dominancia apical, ¿qué es la dominancia apical o más difícil, acrotonía? Que es las yemas más distales de los brazos brotan con más fuerza. Esas yemas que están en la punta brotan con más fuerza y muchas veces, ¿qué sucede? Brotan con tanta fuerza que inhiben a las yemas anteriores. Entonces, si una variedad tiene una acrotonía muy fuerte, es decir, brota primero y con más fuerza las yemas más distales, como por ejemplo esa figura, como por ejemplo el Cabernet Sauvignon, yo no elegiré una poda en vara, que elegiré una poda en pulgar o pitón para poder tener carga o brotes en todas mis posiciones. Luego, y esto creo que es uno de los puntos más importantes que por ahí cuesta mucho al momento de decidir una poda correcta. Es importantísimo tomarse el tiempo de ver cuál es el elemento que yo voy a podar. No todos los brotes son fructíferos, no todos los brotes son los indicados para dejar en la poda. Entonces, siempre hay que podar sobre el material del año. ¿Qué significa? Sobre el que me dio uva. Por ahí es sencillo de ver, bueno, a lo mejor a veces quedan restitos de racimo, por ahí es sencillo de poderlo ver, pero otras veces no. Entonces, ¿cómo podemos identificarlo? Primero, elegiremos aquellos brotes que están bien agostados. ¿Qué significa bien agostados? Bien maduros, que están maduros, que están de color marrón. Esos son los brotes que yo elijo. Después que si tienen un grosor de un lápiz grafito, no les dé miedo, es el brote ideal para dejar. Muchas veces nos tiramos a elegir brotes más gruesos porque pensamos que van a ser más fértiles. No, en la vid, mientras más fino es el brote que vamos a elegir, mejor es. Ahora, no nos tenemos que pasar a una aguja porque no va a soportar el peso, pero sí de un grosor medio, un grosor de una lapicera, un lápiz, ese es un buen grosor. Que sean redonditos, que sean redondos. Hay muchos brotes que uno los toca y son achatados, planos, no sirve. Que tenga sus yemas redondeadas, que sean bien globosas. Eso me está indicando que ese brote que yo voy a podar es fértil. Por ejemplo, en esta imagen vemos algunos brotes que salen del tronco. Esos no los vamos a dejar. ¿Qué sigue? No los vamos a dejar. Vamos a dejar aquellos que salen, sigamos, otra vez más. Acá, ¿qué vemos? Eso que le he puesto la crucecita, si uno se acercara y los pudiera tocar, son chatos. Son chatos, no redondos como habíamos dicho recién. Incluso lo ven que tiene hasta como unas vetas marcadas. Eso significa que tampoco está todavía muy maduro. No son los brotes adecuados para dejar la poda. Los dos que he marcado sí es adecuado para dejar la poda.
ese que está en un círculo. Ahora, a la distancia diría, pero eso no tiene ni grosor para podar. Bueno, esos son los sarmientos mejores e incluso están muy bien ubicados dentro de la planta. Este otro ejemplo, que es un cordón pitoneado, en este caso, eso no corresponde. ¿Por qué? Porque mientras más me alejo de los brazos, peor va a ser la circulación de la savia. La savia tiene que circular como una cañería. Subir, dividirse y volver a subir. Si yo le pongo codos, como una cañería común, si yo le pongo codo, impedimento, que se frene, que suba, que baje, vamos a tener muy mala brotación. O van a brotar yemas viejas, yemas que no son fértiles. Yo las que quiero que broten son aquellas que están encima del material de los brazos, pero que sean del año. Ese es el que yo voy a buscar para podar y dejar luego como pitón. En este caso, tenemos el podador que podría haber elegido el brotecito que está abajo o el brote que está arriba. Él elige correctamente el que está abajo para acercarse lo que más pueda al brazo, que es el brazo conductor de la savia. Exactamente. Esto, por ejemplo, es lo que terminamos teniendo si hacemos, le llamamos pitón sobre pitón. Es pitón sobre madera vieja. Esa madera vieja a la larga se termina muriendo, no es demasiado vital para circular savia y terminamos teniendo unas cosas así medias extrañas. También lo llamamos candelabros, ¿ah? Una cosa media loca y media rara que incluso a la vista a uno le impacta. Bueno, cuando ya llegamos a este estado, es bastante tarde para volverse, o ahí vamos a tener que recurrir a los serruchos para poder cortar y volver a formar el sistema de conducción. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con la poda? Con la poda buscamos un balance en la planta. ¿Cuál es el balance? Vegetativo-productivo, es decir, hojas, racimos. Eso es lo que buscamos. Y como enólogos e ingenieros o productores, nosotros necesitamos uva. Entonces, obviamente vamos a tener que elegir algunos brotes que estén equilibrados. Por ejemplo, acá tenemos un caso de que se fue para el otro lado. Demasiado vigoroso. ¿Eso qué le ha pasado? He dejado muy pocas yemas o he elegido yemas que no son fértiles y al no tener mucha uva, la planta se fue en vigor. Es decir, ¿qué significa vigor? Se fue en hojas, se fue a ser parte vegetativa. Yo no planto vid para tener hojas, yo planto vid para tener uva. Bueno, en este caso, esto es desequilibrio. Esto es perder plata. ¿Por qué? Yo necesito que todo mi alambre esté cubierto de racimos, pero obviamente en un equilibrio. Nuevamente, miren el largo de brotes que se cruza de una planta a otra. Esto no es sacado de un libro, es la realidad, pero bueno, muchas veces sucede cuando hacemos una mala poda. Ahora nos vamos a ir al otro extremo. Le dejamos mucha cantidad de yemas y la pobre plantita brotó y dio 4, 5, 6 o 7 nudos. Eso significa que ha dado muy poca cantidad de hojas para alimentar a los racimos. Ninguna de las dos está en equilibrio. Ese también, incluso ven los grosores, tiene uva todavía, y los grosores de los cargadores, de los brotecitos, son tan finitos que se quiebran con el peso de la uva. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Nosotros buscamos este equilibrio. Que veamos hojas, que veamos en un determinado crecimiento, no que el crecimiento sea demasiado violento, que se caiga sobre las otras hojas. Buscamos equilibrio. ¿Y cómo podemos lograr el equilibrio y saber cuántas yemas son las que tengo que dejar? Existe un índice que es muy sencillo de calcular, que nos dice aproximadamente cómo está mi planta. Los productores la tienen clarísima, ven y dicen, esto está exagerado, esto le dejé mucha yema, esto le dejé pocas yemas. Pero bueno, a un nivel de cálculo es algo muy sencillo. ¿Qué hacemos? Seleccionamos 5, 6 plantas, no menos de eso, dentro de mi lote.
Esas 5 o 6 plantas, ¿qué hacemos? En el momento de la cosecha, las cosechamos. Y decimos cuántos kilos tiene por planta. Cosechamos una planta, lo pesamos. Cosechamos otra planta, lo pesamos. Cosechamos otra planta y lo pesamos. Y así con las 5 o 6 que elegimos. Nuevamente se las termino de pesar y las tiro al camión que ya se me las lleva a bodega. Y ahora, durante la poda, yo voy a pesar el material de poda sacada de esas mismas plantas que coseché. No parece complicado, una poda si uno es bastante rápido lo puede hacer. El secreto es que esas plantas que elegí en la cosecha las podemos y pesemos su material. Ese material me da un índice. Y si yo hago producción de la planta, que solamente de una planta es lo que peso, dividido su peso de poda, me da un valor. Un valor que hoy se da, este cociente se llama índice de Rabas. Es un indicador bastante sencillo que uno lo puede calcular. Como ven, simplemente hay que preverlo o tenerlo ya seleccionadas en la cosecha. Y este índice de Rabas, ¿qué me dice? Si el valor me da entre 5 y 10, mi planta está equilibrada. ¿Qué significa esto? Que puedo dejarle la misma cantidad de yemas que le dejé la poda siguiente. Ahora, me da menor a 5, me dice que tiene exceso de vigor. ¿Qué significa? Que la cantidad de poda es muy alta respecto a la producción. O sea que está en desbalance. Y si me da mayor a 10, significa que tuve mucha producción para la poca, para el peso de poda que tengo. Entonces, vigor excesivo será este tipo de planta, la que vimos recién. Y vigor o mayor a 10 en este caso, será una planta de este estilo. Brotes cortitos y demás. Ahora, este índice es un índice muy general y genérico, que es lo que hace uno cuando tiene en su fondo muchas hectáreas de una variedad, lo construye uno. Entonces, si yo tengo 20 hectáreas de Cabernet Franc, yo construyo mi propio índice de Rabas. Si tengo muchas hectáreas de quebranta, yo lo tengo que hacer para mi quebranta. Muchas veces estos valores están un poco corridos, pero yo tengo que hacer mi propio indicador. Digo, bueno, para Cabernet Franc, mi índice Rabas óptimo es 6. Para mi quebranta, mi índice Rabas óptimo es 8. Y ahí uno lo va construyendo muy de acuerdo a su zona y a la variedad. Entonces, uno podría decir que una planta balanceada tiene todos estos indicadores. Una cantidad de brotes por metro de 15, un largo de brote aproximadamente 15 nudos, podemos tener feminelas, un peso de poda entre 300 y 600 gramos por metro, un peso de sarmiento entre 20 y 40 gramos, un área foliar versus peso de uva entre 10 a 15 centímetros cuadrados, un rendimiento o índice Rabas entre 5 y 10, agujeros en la canopia, que significa que yo pueda ver detrás de mi canopia, aproximadamente un 30%, y la exposición de la fruta el 50%. Estos son de una planta balanceada genérico. Nuevamente, cada uno tiene que construir su indicador de acuerdo al lugar en donde se encuentre. Hasta ahí es toda la parte que hacemos bien de campo, algo que estamos bastante acostumbrados a hacer. Nuevamente, este índice de Rabas parece como re complicado, un nombre medio extraño, ya tiene Z, o sea, ya es una cosa media rara, ¿no? De nuestras latitudes. Pero es un indicador que el productor simplemente lo hace mirándolo. Lo único que nosotros vamos a agregarle es un valor extra para que si yo vengo, Ricardo viene, Germán viene, todos hablemos exactamente el mismo idioma de qué es lo que nos parece una planta equilibrada. Pero también durante la poda hay que tener otras consideraciones. Por ejemplo, la desinfección de las tijeras. ¿Les parece por ahí algo sin sentido? Pero bueno, en la vid
hay muchas enfermedades que se transmiten haciendo estos cortes. Por ejemplo, todos los hongos de madera. Los hongos de madera se transmiten pasando con una tijera de planta en planta. La desinfección es muy sencilla, con hipoclorito, alcohol o desinfectante, y se tiene que hacer todos los días. El podador se retira, tiene que limpiar su herramienta y lo ideal es que la deje en el mismo fondo. ¿Por qué? Porque bueno, todos hemos hecho alguna changa extra o alguna labor extra y me voy, me podo el parrón del vecino, me podo mi planta y puedo llegar a traer infectaciones a mi propio fondo. Entonces, ¿qué tratamos de hacer? Desinfectarla todos los días, desinfectar cuando voy y cruzo a otra parcela o otro lote. Uno de los cuidados que tenemos que tener también es marcar aquellas plantas que durante el ciclo me parecieron raras. ¿Ah? Sí. Es mucho más tiempo, porque imagínate que una persona, según el tipo de planta, podría hacerse 700 plantas por día, 500 plantas por día, dependiendo obviamente del sistema de conducción. Entonces, sí sería bastante complejo tenerlo. Podrías tener un pañito y poderlo limpiar, pero eso sería bastante pérdida de tiempo. Pero para evitar lo que vos decís, ¿qué hago? Yo durante la temporada, que tengo que hacer otros trabajos, estas podas en verde, curaciones y demás, las marco a las plantas que me parecen raras. ¿Cómo? Las podo al final. Las podo al final. ¿Y cómo las marco? Las marco con algo permanente. Una pintura roja, algo permanente. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo contraté otra gente, se metió a mi fondo, vio una cinta, la sacó. Uy, me la perdí, no sé qué pasó. Bueno, una pintura con aerosol, algo rojo que a mí me llame la atención. Obviamente si es algo rojo, más allá que tenga tierra, va a quedar marcada. Entonces, es importante marcarla. ¿Por qué? Porque estas enfermedades de la madera no hay una reversión. No existe hoy por hoy algo en el mercado que pueda curarme estas plantas. Los norteamericanos están ensayando hasta cianhídrico para poderle poner. Son hongos de la madera que son un conjunto de hongos que se meten dentro de la madera y al tiempo lo van destruyendo. A lo mejor hoy ustedes no ven el síntoma, pero dentro de 2, 3, 4 años lo comienzan a ver. Ahora, esta infectación son rapidísimas. Miren esa imagen donde está el espaldero. Esa planta que ya está colapsada, que tiene las hojas secas, está totalmente destruida. Y ya la al lado va por el mismo camino. Yo les aseguro que el podador vino de hasta la planta que ahora comienza a presentar síntomas. Entonces, cuidado, es una enfermedad que lamentablemente lleva a arrancar plantas, arrancarlas y reemplazarlas por otras. Entonces, no seamos nosotros los que esparcimos esta enfermedad. En el caso de una prepodadora, supónganse que ustedes quieran usar, también hay que desinfectar la máquina si la voy a alquilar. Si no es propia, la tengo que desinfectar, mochilita, alcohol, limpiarla, estar seguro que no tiene restos de poda y la utilizo. Es bastante sencillo, no toma mucho tiempo, pero hace a la vida del viñedo. Otro que estamos teniendo también en cuenta ahora para no infectar nuestro propio predio es cubrir los cortes. La teoría dice que yo tengo que podar en tiempo seco, cuando no haya humedad, cuando no llueva. O sea, tengo que mirar el pronóstico todos los días y si vivo en un lugar donde tengo alta humedad relativa, no voy a poder podar nunca. Entonces, ¿qué se hace? Primeramente, uno poda y ese mismo día pinta los cortes. ¿Qué cortes va a pintar? No los que hace con la tijera, pero sí los que hace con el tijerón, los que hace con el serrucho, uno los pinta. ¿Con qué los pinta? La gente antes lo pintaba directamente tierra mojada, lo ponía sobre la herida, ya está. Hoy se utilizan algunas pinturas con látex, algunas pinturas con fungicida. Nosotros en la empresa donde yo trabajo, como somos orgánicos, utilizamos sulfato de cobre, algo natural y que es un fungicida. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es cubrir la herida
cicatrizarla para que no entren los hongos de la madera. Otra cosa que estamos haciendo es al corte que vamos a hacerle con un podón o un serrucho, dejarle un pedacito de madera. Le dejamos un pedacito de madera para que si llega a haber un ataque hongo, simplemente ataque la primera porción de la madera y no llegue a mi material de poda. Parecen cosas bastante, uy, ¿para qué lo voy a hacer? Ahora, esto hay que ponérselo como meta. Termino de podar, pinto, termino de podar y es el mismo día, porque, por ejemplo, como en Ica amanece húmedo, es el momento ideal para que cualquier hongo se meta y se desarrolle ahí. Ahora, ya tomado algunas consideraciones, que luego si quieren lo abrimos a alguna consulta, vamos a la atada. La atada más complicada es la atada que hacemos para la vara, o cuando estamos formando. Muchos viticultores les gusta dejar un arco. Ahora, el arco, si es muy pronunciado, como donde vemos la crucecita, lo único que vamos a lograr es que broten las yemas basales o las yemas muy de la punta, mientras que si podamos con una pequeña inclinación, ustedes ven que las yemas en general brotan bastante pareja. Entonces, ahí vemos una fotografía de una atada que está con un pequeño arco, pero bastante acostada sobre el alambre de carga. El alambre ese está hecho para apoyar el material que luego nos va a dar brotes y obviamente racimos. Entonces, cuando uno hace una pequeña curvatura, no tiene que ser muy exagerada, sino también crea el efecto contrario y tenemos una muy mala brotación. ¿Y cuáles son los elementos de poda? Los elementos de atada. Obviamente uno común es, en nuestro caso, la totora, puede ser mimbre, puede ser cualquier elemento natural que se seca. Se lo seca, antes de atar uno lo vuelve a humedecer y lo ata. Eso incluso es bastante sustentable, pero muchas veces si tengo un fondo grande para atar, me cuesta mucho conseguir el material. Hoy vienen estas maquinitas, antes eran solo españolas, ahora hay chinas, son unas maquinitas que tienen una cinta que también es biodegradable u oxodegradable. ¿Por qué estas maquinitas? Porque con el otro insumo yo lo tengo que mojar. Primero tengo que gastar mojando, luego cuando la persona lo tiene que tomar, ese material está húmedo y frío y por ahí se tarda más tiempo en atar. Con estas maquinitas son bastante sencillas para atar y tienen elementos que son biodegradables. Entonces, este también es algo que comúnmente se ve. No soy partidaria tanto del plástico en los fundos, primero porque esos moños no me gustan, los prefiero ver en un regalo y no en la viña, no se ve bien primero y es mucho plástico. Es mucho plástico dando vuelta. Si estamos cuidando al medio ambiente, uno podría utilizar algunos de estos tipos de viñatas o cintas o totoras plásticas, pero hacerlo bastante fijo a la atadura. Se pueden utilizar unas que son marrones que son biodegradables y no le hacemos mal al planeta ni dejamos residuos plásticos tirados por ahí. En los cordones pitoneados. En los cordones pitoneados, en general, o los cordones en los parrones, en general se hacen ataduras o se repasan las ataduras. En este caso, las ataduras tienen que ser hechas con materiales más flexibles, porque ese material se va a quedar durante mucho tiempo ahí en la parra. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos materiales que son mucho más flexibles. Puede ser de caucho, de goma, o incluso estos materiales vegetales también sirven. Pero no es una actividad que se hace recurrente en estos tipos de sistemas de conducción porque
ese cordón solo ya se sostiene con el alambre. Así que, digamos, el que utilizamos más cantidad de insumos es cuando podamos en cargador o podamos en vara. Hemos terminado todos los puntos que queríamos ver. Estamos abiertos estoy abierta a cualquier consulta que quieran hacer sobre la poda. Tal vez uno de los puntos no lo toqué, pero si quieren hacer alguna consulta no hay ningún problema. Bien, muchas gracias, profesora, por su presentación. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Por favor, en la sala virtual pueden levantar la manito si quieren intervenir con alguna pregunta. Y aquí en el aula presencial, del mismo modo, por favor. Bien, tenemos una pregunta aquí en el aula presencial. Neila Ramírez, estudiante de la carrera, por favor. Ingeniera, buenas tardes. Quisiera consultarle ¿cuál es el producto adecuado para poder curar después de la poda? Mira, producto para curar después de la poda, excepto que tengas algún tipo de insecto que tengas, no deberíamos usar ningún producto. Ahora, muchas veces se usa algunos productos a base de azufre, que son, por ejemplo, el polisulfuro de calcio. El polisulfuro de calcio es un producto que es un insecticida, es biológico, es decir, no tiene ningún problema. ¿Y cuál es por ahí el objetivo de estos productos? Este producto se adhiere a todo lo que son la corteza o ritidomis de la planta, y lo que hace cuando un insecto se quiera subir, se queda pegado ahí en sus patitas. Ese es un ejemplo si tenés algún tipo de plaga que puede afectar a la vida. También lo va a tocar y se empieza a infectar las patas y se cae y se retira. Ahora sí, lo que tiene es una duración de no más de 2 meses. Pero yo te diría, si el clima es más bien seco, no tendrías que hacer nada hasta recién cuando comienza la brotación. Gracias. De nada. Bien, me pareció que en la sala virtual levantó la mano Jesús Castro. Ay, Jesús. ¿Quieres intervenir, Jesús, con alguna pregunta? Bien, adelante, Jesús. Hola, buenas tardes, ingeniera Cecilia, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. ¿Qué tal? Sí, tengo dos consultas precisas que quisiera comentarle a usted. Es lo que me ha pasado a mí. A ver, después de la poda, la aplicación del famoso Sanix como nombre comercial, necesariamente se puede aplicar también sulfato de zinc como cicatrizante. Mira, se podría utilizar, pero es bastante caro. Es bastante caro el sulfato de zinc. Yo te diría que muchas veces lo que uno trata de hacer es solamente curar o pintar las heridas que uno hace con un tijerón o un serrucho. En general, los cortes que uno hace con la tijera no deberíamos cubrirlo. No tendríamos que tenerle miedo. Ahora, sí, hay que hacer un diagnóstico de si tu viñedo lo necesita. Yo principalmente preferiría no aplicarle en forma masiva sulfato de zinc para cicatrizar, sí lo haría más bien puntual. Si uno toma en cuenta que una persona puede cubrir las heridas por día de más de 10 podadores, la verdad que no te influye en un costo tan importante. Entonces, yo me iría más a utilizar puntualmente algún tipo de pintura con algún látex, con algún fungicida, o como les mencionaba, sulfato de calcio. Existen algunos cicatrizantes también un poco más evolucionados, pero yo creo que cubriendo la herida en forma puntual es mejor que hacer algo genérico. Sí, también mi otra consulta era, vi una de las diapositivas que después, bueno, cuando el parrón español, el tipo de conducción que sea, tenga demasiados brotes, sarmientos, se utiliza unas máquinas para cortar, rebajar eso y facilitar al podador, ¿verdad? Entonces,
esos sarmientos molidos, porque algunas he visto unas máquinas que muelen el sarmiento y eso se utiliza como un compost natural. Directamente la consulta sería, en esos sarmientos molidos, ¿no cree usted que puede haber la proliferación de coleópteros y esos coleópteros puedan entrar a los brotes? Esa sería mi consulta, ingeniero. Mira, Jesús. Muchas gracias. De nada, es más, la pregunta de poda se la tendríamos que hacer a él. Él fue un ex estudiante de la universidad, un muy buen podador. A ver, Jesús, los coleópteros en general pasan el invierno en el suelo. Yo sí tendría precaución si vimos cochinilla, por ejemplo, si vimos algún tipo de insecto que pase el invierno en las yemas, ahí sí tendría cuidado. Ahora, también hay que identificarlo muy bien, porque, por ejemplo, algunos insectos solamente viven si el material está vivo. Cuando, por ejemplo, vos podás, ya esa misma noche, el resto del material se seca, o sea que ya no tiene vida. ¿Ah? Sí, esas máquinas son muy interesantes porque aparte de prepodar, muelen el sarmiento y como vos decís, te lo deja como un compost orgánico. Ahora, yo la única precaución que tendría que si durante la campaña monitoreé, identifiqué algún tipo de insecto que pasa el invierno en las yemas vivas, no tendría problema. Ahora, si pasa el invierno en yemas muertas, sí podría ser un problema porque vos lo estás esparciendo. Pero en general, los hongos o insectos que tenemos en la vitivinicultura, tanto en esta latitud como en la de Mendoza, no tendrías problema de dejar el material de poda. Pero es interesante tu pregunta porque por ahí uno tiene mitos de el sarmiento no se puede moler, me va a traer enfermedades. Primero tengo que identificar qué tenía en mi viñedo. Después, saber si sí o no lo dejo. Me ha pasado muchas veces ver un material totalmente sano, sacarlo del viñedo y quemarlo. ¿Por qué lo quema? Ah, no, porque siempre se quema. Bueno, no. Se quema, primero que quemar no está bueno, y después que también lo podemos utilizar nosotros como un compost para nuestro suelo. Así que a tu consulta, primero habría que identificar de qué insecto se trata. En el caso de los coleópteros, mulitas y demás, es más, hasta la misma cochinilla pasa el invierno en la Ritidomi y la mayoría de los coleópteros termina pasando el invierno en el suelo. Bien, gracias, profesora, por su respuesta. ¿Alguna otra pregunta, por favor, en el aula? Bien, han levantado la mano en el aula de Bodegarpe, Pedro Esencio, estudiante también de la carrera de estudios. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en las últimas diapositivas nos mencionó sobre los atados, ¿no? Una de las formas de los atados es en tipo de arco. Vi una imagen en la diapositiva donde nos muestra la forma del atado que tiene un poco mejor brotación, ¿no? ¿Eso dependerá bastante de lo que es un sistema de conducción o depende de la variedad también? Mira, depende de la variedad. El sistema de conducción ya está definido si vos podaste en vara o en cargador, es bullón. O sea, ya está definido. Ahora, ¿qué es lo importante y por qué les muestro la forma de atar? Porque muchas veces es importante elegir la posición del material que uno va a atar. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces utilizamos elementos de poda por encima del alambre y sí o sí lo vas a tener que arquear con fuerza. En cambio, si sale un puño por debajo del alambre, la misma forma del cargador va a tender a tener un arco semicurvado, digamos, no va a ser tan abrupto. Pero ¿qué pasa si durante... Y ahí también es otra consideración. Quien poda muchas veces tiene que saber atar, aunque no ate. Pero uno se tiene que tomar el tiempo y decirle, mira, yo quiero que podes así y así voy a atar. Entonces, ¿qué pasa? La persona ya sabe qué es lo que tiene que elegir. Vos ya le dijiste, tiene que ser un brote redondito, tiene que ser del año, tiene que tener las yemas redondas. Perfecto, lo entendió. Ahora, ¿cómo vas a atar? ¿Cómo vas a atar? A lo mejor él tiene pensado que vos vas a atar así cruzado, o ella pensó de que le da lo mismo dejar cualquier elemento. Bueno, entonces
eso hay que capacitar mucho al podador e ir y podar con esa persona. No simplemente, bueno, mira, que tenés que podar así, así, así. No, vamos al campo, podémonos juntos algunos claros para sacarnos algunas dudas. Pero lo más importante es que siempre, en el caso de las varas o cargadores, siempre el material de poda salga un puño por debajo del alambre. Eso te asegura que uno tenga una formación de un cargadorcito perfecto para poderlo atar sin un arco tan pronunciado. Ok, ingeniera, gracias. De nada. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Ah, en la sala virtual también pueden hacer sus preguntas por el chat si es que no tienen micrófono activo. O si no, levantar la mano también. Bien, ha levantado la mano a Aibel Almanza, es profesora también de nuestra casa de estudios. Adelante, Aibel Almanza. ¿No se te oye, Aibel? Hay un micrófono activo, por favor, si lo pudieran. Aibel Almanza, tienes... Bien, seguro tiene algunos problemas de señal. En el aula, aquí, jóvenes. Bien, ha levantado la mano Manuel Jiménez. Sí, bueno, profesora, buenas tardes. Ahorita que mencionaba, mi compañero les mencionaba que, bueno, tenía que capacitar a la persona que iba a realizar la poda. Si se llegase a dar un momento determinado en algún fondo, alguna empresa, no sé, que no capaciten bien a la persona y que no realice correctamente la poda y que usted llegue y diga, no está bien podado. ¿Qué haría o qué acciones tomaría para poder evitar, o sea, o para poder resolver ese problema que se ha dado ahí en la parte de la poda? Primeramente, y esto va a ser crudo, pero llamaría al supervisor, el cual uno le dio la orden de seguir ahí en la poda. La poda, a ver, dentro de las prácticas agrícolas o vitícolas en este caso, es la tarea que mayor cantidad de mano de obra consume. Y en la poda se determina la futura cosecha. O sea, no podemos dejar un grupo de 10, 12, 15 personas sin una supervisión. Es más culpa de quien tenía que supervisarlo que del podador, porque el supervisor se debería haber dado cuenta que esa persona no entendió la pauta de poda. Entonces, el supervisor tiene que estar más capacitado aún que el propio podador. Lamentablemente, un poco ayer lo charlábamos, una vez que corté, o sea, no hay forma de volverlo a pegar. Entonces, es muy importante capacitación previa. Vuelvo a ir, ¿lo entendiste? Vuelvo a ir con el supervisor, ¿lo entendiste? Vamos, bueno, ¿cuánta gente entra mañana? 15. ¿Las 15 están capacitadas? Sí, bueno, si no, frenemos, capacitamos a todos y avanzamos. Y hay supervisión, hilera por hilera, sacándose las dudas, porque, digamos, no todas las plantas son iguales. Generalmente uno va a una planta y tiene poda normal, sencilla y fácil, pero otra tiene que ir al lado y tiene que restituir el cordón. El cordón ese que se ha malogrado, ese cordón que vimos tipo candelabro, que hay que volverlo a formar. Entonces, no todas las plantas son iguales. Imagínense si tenemos 5.000 individuos por hectárea, 4.000 individuos por hectárea. Si se equivocan, son mucha cantidad de errores que se cometen. Lamentablemente, si se poda mal, no hay vuelta atrás. No es como un deshoje, que uno empecé, la tarea es un poquito más, digamos, específica, pero uno lo estás viendo, es mucho más visible. Una poda no es tan sencilla de ver, sobre todo para el que viene afuera. Yo puedo decir, no, sí está bien, pero no fue la pauta que habíamos hablado de qué es lo que había que hacer. Entonces, requiere mucha capacitación y un error en la poda no se puede corregir. O sea, se podó mal, se podó mal. Uno va a poder atar un poquito mejor,
pero si no elegiste el material adecuado, son 2 tijeretazos que no habría que haber dado. Entonces, es una tarea que necesita y requiere mucha supervisión. Siempre decimos que una persona tiene que haber un supervisor cada 15 personas. Y ese supervisor que se camine 4.000 metros por día y tiene que caminar para observar qué es lo que está haciendo y obviamente ayudar a que los otros no cometan errores. Así que no hay vuelta atrás. Si se equivocó, lo retamos al supervisor. Ok, muchas gracias, profesora. Era. Bien. Bueno, tenemos un poquito de tiempo aún para poder hacer una o dos preguntas más. Por favor, jóvenes, ¿alguna pregunta aquí en el aula? En la sala virtual también, por favor, los invito a levantar las manos si tienen alguna consulta. Jesús Castro. Adelante, Jesús. Sí, hola. Mire, a mí me ha pasado en un momento como experiencia, quisiera comentarlo, que he llegado a un lote y he encontrado casi al 90% ya, o 100% de brotado, todas las yemas brotadas. En este caso, ingeniero, ¿usted qué recomienda realizar ya cuando tengo todas las yemas brotadas? Gracias. Mira, yo si ya tenés todas las yemas brotadas, ¿qué es lo que vas a poder hacer? Vas a poder podar igual, pero se te va a retrasar un poco la brotación. Lo que mencionaba recién, uno cuando poda, perdón, y ya está brotado, lo único que te puede llegar a pasar es que al querer volver a brotar la viña, no lo haga con tanta fuerza. Y ahí sí vas a tener que hacer algunas fertilizaciones diferenciales. Entonces, se puede podar igual, se va a retrasar un poco después el comienzo de la brotación, pero lo mismo hay que podarlo. O sea, ¿qué es lo que pasa? Si vos no podás esa vid, se va a ver mucho más marcada la dominancia apical. Te van a ir a brotar con mucha fuerza las yemas más alejadas de los brazos. Entonces, sí o sí vas a tener que podarla y sí o sí vas a tener que saber que seguramente cuando ya comience la brotación en serio, va a tener que recibir esa parcela una ayuda extra de fertilizante, porque ya la planta removió sus reservas para poder hacer la brotación que mencionas que ya está. Acá en ICA es bastante común lo que mencionas, Jesús, porque hay temperaturas óptimas para brotación. Hay temperaturas por encima de 10 grados, que es la temperatura por encima de la cual la vid ya comienza su actividad. Entonces, estos días de 17 grados, 14, 15 grados pueden ser propicios para que una yema brote sin ningún problema. En otras latitudes, donde las temperaturas en invierno no superan a los 10 grados, es mucho más sencillo y, digamos, la cantidad de días que uno tiene para podar es mucho mayor que en zonas un poco más cálidas. Así que hay que podar igual. Bien. Bien, bueno, al no haber más consultas, profesora, muchas gracias por su presentación. Bueno, le voy a dar el pase al doctor Carlos Vegas para que pueda dar las palabras de cierre de este tercer día de conferencias. Doctor Vegas. Bien, hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bien, muchas gracias a todos por estar presente en el tercer día del curso de Buenas Prácticas Vitivinícolas. Agradecer la presentación de la profesora Cecilia Costa, también a las preguntas que se han formulado. Esto muestra pues cómo este curso es de interés para toda la comunidad universitaria y también para la sociedad. No me queda más que agradecer la participación e invitarlos nuevamente el día de mañana, jueves 23 de junio,
el último día del curso y vamos a hablar sobre el tema de nutrición vitícola sustentable, ¿no? Esta presentación también va a estar a cargo de la magíster Cecilia Acosta, así que a todos los esperamos el día de mañana a las 2:45 de la tarde, hora de Perú. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias. Gracias.